En 1962, al interior de su vivienda, un joven trabajador fue apuñalado con tanto odio con unas simples tijeras. Esta es la historia de la cruel muerte de un hotelero. Sus asesinos lo amordazaron y le pegaron en repetidas ocasiones. El registro de ese ataque determinó que fue apuñalado en 13 ocasiones, 5 en el cuello y el resto en el pecho. Las tijeras reposaban sobre su cama. La nota fue publicada el miércoles 29 de agosto de 1962. Los detectives sospecharon que el uso de tijeras como arma mortal daba al asunto un matiz especial. Además, se descartó el robo como móvil del crimen, debido a que muchos objetos de valor fueron encontrados en la habitación. El subgerente del Hotel San Francisco, Nils Landa, había alquilado hacía unos 6 meses una vivienda en la azotea del edificio 106 en Doctor Velasco, en la colonia Doctores. Los vecinos, siempre informados de lo que hacen los otros, le dijeron al reportero de la prensa que Nils invariablemente salía de su casa temprano y regresaba a altas horas de la noche y que, además, siempre regresaba con uno o varios sujetos. Otros individuos que conocían a Nils dijeron que en su trabajo era profesional y se comportaba discretamente en su vida privada. Incluso su madre, doña Pola, visitaba y sabía muy poco de su hijo, como si entre ellos, además de la distancia, se mediara el olvido. Siempre se negó a explicar el motivo del carácter o las actividades de su hijo, y no quiso agregar nada más en esa breve entrevista ni en posteriores ocasiones en que se la buscó para saber más. El cadáver de Nils fue encontrado en el piso, a un lado de la cama. Tenía un pantalón de casimir azul marino y una camisa blanca, la cabeza cubierta con la funda de una almohada, y además estaba amordazado. Como se encontraron 4 copas con residuos de licor, la policía supuso que por lo menos eran 3 los testigos o actores de la mortal agresión. En una fotografía, aparecía abrazando a su compañera de trabajo, Patricia Hernández. El jueves 30 de agosto, la prensa informó que la policía ya contaba con datos sobre el primer sospechoso en el caso del asesinato contra el joven Nils. Se trató de Enrique Loera, quien prestaba sus servicios como contador y cajero en el Hotel San Francisco. El antecedente de este sospechoso se remontaba a hacía un mes, cuando, según los primeros reportes, hurtó la cantidad de 8,000 pesos de la caja del hotel y huyó rumbo a Guadalajara. De tal modo que Nils lo denunció ante las autoridades de la sexta delegación, pero no trascendió demasiado la investigación. Sin embargo, la madre de Nils declaró que el día previo al asesinato de su hijo, llamó al contador por teléfono porque deseaba arreglar las cosas de manera civilizada y amistosa. Nils se negó, pues estaba convencido a resolver el asunto como era debido, y eso implicaba la actuación de la justicia y la ley. Y ante la negativa, Enrique lo amenazó de muerte, lo cual hizo plantearse a la policía la potencial hipótesis de que el asesinato se debió a esta situación. No obstante, los agentes veteranos sostuvieron la hipótesis del crimen pasional del círculo en el que se desenvolvía Nils, y sus planteamientos no eran meras conjeturas, sino que se sustentaban en las declaraciones que obtendrían de 3 sospechosos a los que capturaron la víspera del 31 de agosto. Los agentes prácticamente fueron obligados a intensificar las investigaciones a fin de esclarecer el homicidio del hotelero, debido a la demora en la investigación previa sobre el robo por parte del contador,
así como por las amenazas de muerte. Parecía que la policía no hacía nada y llevaba la batalla perdida contra los delincuentes. Pasaron casi 4 días sin tener noticias sobre los avances en la investigación, hasta que el 3 de septiembre se dio a conocer que tras haber encontrado en la casa de la víctima fotografías en donde se le veía acompañado de artistas de la época, se presentó una nueva hipótesis que consistió en descartar que el crimen estuviera relacionado con el medio artístico. La policía comenzaba a impacientarse, pues los días transcurrían y la solución del caso no se vislumbraba, hasta que el 5 de septiembre informaron las autoridades que estaban muy cerca de aclarar el caso. Parecía un callejón sin salida, y todo se perfilaba a que el caso quedaría sin resolver, ya que a los días le siguieron semanas, y las semanas se convirtieron en meses desde el crimen. Fue hasta el jueves 18 de octubre de ese año que la policía consideró aclarado el asunto, al decir que 2 ex empleados del Hotel San Francisco fueron los victimarios del subgerente Nils Landa y que el móvil fue pasional. Asimismo, también estaban inmiscuidas una secretaria y una telefonista del mismo hotel. Y como siempre, se sostuvo la hipótesis de los sabuesos, es decir, que sí fue pasional el móvil del homicidio. De acuerdo con la nota del reportero de la prensa, Jorge Herrera, los amoríos entre las empleadas y sus compañeros marcaron la pauta a los investigadores para la solución del caso, y de este modo, los detectives tuvieron que romper la barrera del silencio establecida por las 2 mujeres. Fernando Lima, ex integrante del Ejército de Estados Unidos, y Luis Alberto Méndez, así como Patricia Hernández y María Guadalupe Villafán, fueron arrestados por los agentes del servicio secreto. Por supuesto, se dijo que los presuntos responsables del asesinato pertenecían a familias honorables y de buena posición económica, como si eso fuera decisivo para determinar la culpabilidad o responsabilidad en el crimen, cuando aún no se resolvía el veredicto. Los agentes revelaron el 9 de octubre de 1962 que Nils era novio de Patricia y estaban planeando su boda, pero la secretaria sostenía relaciones sentimentales al mismo tiempo con Fernando. Los 2 acusados negaron que el crimen tuvo tintes pasionales. Todo se debió a una ofuscación de Lima al saber que Nils no quería salvarlo de una situación crítica. Nils Landa fue asesinado la noche del 28 de agosto de 1962. Por otra parte, el servicio secreto pudo comprobar, con base en las declaraciones de varias personas que conocían a Nils, que en efecto era homosexual. No se pudo corroborar si ese dato era preciso para aclarar el crimen o si era necesario revelarlo para aclarar algún incidente de relevancia en el caso. Durante las diligencias, se detuvo a un profesor de danza como presunto autor del asesinato, pero ello se debió únicamente a lo que declaró la madre de Nils, la señora Pola, quien señaló a Graciano Ramírez. Se supo que los 2 presuntos homicidas habían abofeteado a Nils 48 horas antes de asesinarlo con unas tijeras en su departamento de la colonia Doctores. Luego de ser detenidos, los jóvenes fueron consignados por el delito de homicidio y las empleadas fueron liberadas porque efectivamente no incurrieron en el delito de encubrimiento. Se hizo justicia y con el paso de los meses, el homicidio quedó en el olvido, pero el nombre de Nils Landa sigue vivo en los pasillos del Hotel San Francisco.